Cuando pensamos en familia, normalmente atendemos a la familia conviviente, mamá, papá y los hijos e hijas de estos. Quizás, en un pensamiento más expansivo, agregamos a los abuelos, a los tíos, a los primos. Y si la realidad nos empuja, agregamos también a las nuevas parejas de papá y mamá, como así también a los medios hermanos. Y así se da el fenómeno de la familia ensamblada que trata nuestro Código Civil y Comercial. Se podía decir que familia y patrimonio para los romanos eran exactamente lo mismo, a tal punto que las personas que no tenían nada más que sus hijos se inscribían en el censo como proletarios, es decir, su único bien eran sus hijos. La familia típica de este periodo era la agnaticia, por oposición a la familia cognaticia, que es la que se vincula a través de lazos de sangre. Serían agnados todas las personas que, de vivir el antepasado común, estarían bajo la misma patria potestad. Así, los hermanos cuyo padre hubiese fallecido eran agnados entre sí, también los primos y también los tíos. Cuando hablamos de pater, hablamos del varón independiente que tenía todos los poderes dentro de la familia. Si bien la mujer podía ser sui iuris, en cuanto no estaba sujeta a la potestad de su pater o a la manus maritalis de su marido, nunca llegaba a ser pater familia. Asimismo, era incapaz de hecho relativa, por lo que siempre estaba sujeta a la potestad de un tutor. La familia abarcaba a la mujer, a los hijos, a las personas entregadas en mancipium, a los esclavos y a las cosas que eran de propiedad del pater. Así, los poderes del pater eran sobre la mujer la manus maritalis, sobre los hijos la patria potestad, sobre las personas dadas en mancipio el mancipium, la dominica potestas sobre los esclavos y el dominium sobre las cosas. De las formas de ingresar a la familia romana hablaremos de la filiación y del matrimonio. Cuando hablamos de filiación, normalmente pensamos en vincular a un recién nacido con sus padres biológicos, pero esa era solo una forma de la filiación en Roma. Esa es a la que podemos llamar filiación natural. Las otras dos eran la adopción y la drogación. Cuando hablamos de filiación natural, nos referimos a la que vincula a un padre y a una madre con su hijo nacido en una relación sexual, no con la forma de filiación natural que viene por el hecho de las relaciones extramatrimoniales. La madre quedaba vinculada a su hijo por el simple hecho del parto. Mater semper certa es, decía Paulo, es decir, siempre la madre es cierta, porque el hecho del parto es innegable e indubitable. Con el pater, en este primer periodo, las cosas eran un poco más complicadas. Poderes del pater se encontraba el ius expositorum, que consistía en rechazar a un bebé recién nacido que se le presentaba como suyo y que, si él no lo deseaba, no quería, podía rechazarlo y de esa manera quedaba fuera de la familia. Cabe destacar que la organización de la familia romana establecía que los pater seguían siendo pater sin importar su edad, lo mismo que los filius seguían siendo filius sin importar su edad. Por lo tanto, un abuelo podía rechazar a su nieto si consideraba que la mujer o el niño no debían ingresar a su familia.
Las presunciones se pueden definir como aquellos elementos procesales a través de los cuales tanto el legislador como el juez consiguen dar por probado un hecho cuya prueba, de acuerdo a los indicios recabados, se asemeja imposible o muy difícil de conseguir. Mostradas las justas nupcias, el pater quedaba vinculado por un sistema de presunciones a su hijo. Las presunciones eran iuris tantum, es decir, que admitían prueba en contrario, y consistían en que cualquier niño nacido después de los 180 días de la celebración del matrimonio y hasta 300 días de su disolución eran considerados hijos del pater. Iuris tantum porque admitía prueba en contrario. Si el pater demostraba que el niño que pasaba como suyo había sido engendrado durante un tiempo en el que él no había estado con la mujer, o al menos cerca de Roma, se consideraba que la presunción caía. Así, por ejemplo, si se había ido a la guerra y se había estado 2 años en la guerra y al regresar se encontraba con una mujer embarazada y que atribuía a ese hijo a él, por no haber estado al momento de la concepción cerca de Roma, no podía ser nunca considerado su hijo. Mientras que la madre quedaba vinculada a su hijo por el hecho del parto, el padre debía demostrar las justas nupcias para pasar por padre del niño recién nacido. Podemos decir que en este periodo, que es muy extenso en cuanto a años, 3 siglos, nada más y nada menos, la institución de la paternidad evolucionó. La adopción era un acto jurídico mediante el cual el pater recibía en su familia a una persona alieni iuris que originalmente no pertenecía a ella. La finalidad de la adopción era darle descendencia a un pater que no la había tenido de manera natural. El paradigma era totalmente distinto al de la actualidad, donde se pretende darle familia a un niño, niña o adolescente. Las mujeres recién pudieron adoptar en época de Diocleciano, pero solo era una apariencia de adopción, ya que la madre no adquiría la patria potestad ni el hijo se volvía su agnado. La adrogación era lo mismo que la adopción, pero la persona recibida en la familia era un sui iuris, es decir, era pater de su propia familia. La adrogación debía ser aprobada por el Colegio de los Pontífices, ya que al pasar un sui iuris a calidad de alieni iuris en una familia distinta, los cultos de la familia y los cultos gentilicios desaparecían. Para ello realizaban una encuesta en los comicios curiados. Si la encuesta daba negativa, la adrogación no se realizaba. Por principio, la patria potestad no se extinguía hasta la muerte del pater, y la mayoría de edad alcanzada por el hijo no le ponía fin. El pater podía poner fin a la patria potestad de manera voluntaria realizando una emancipación. Ya la ley de las 12 tablas preveía este procedimiento. El pater que quería emancipar podía vender por 3 veces a su hijo a través del procedimiento de la emancipación y a una persona de su confianza con el compromiso de que éste lo liberara. La tercera manumisión llevaba consigo la ruptura de la patria potestad, pero el tercero adquiría como consecuencia el derecho de patronato, de tutela y de sucesión sobre el filius. Para evitar tales efectos, el comprador se obligaba por un pacto de fiducia
a remanciparlo al pater para que fuera éste quien lo manumitiera. Es decir, por cada compra había una reventa por parte del comprador en dirección al pater, quien volvía a venderlo. Y todo concluía con la tercera venta para evitar los efectos de la esclavitud a favor del tercero comprador. El matrimonio, en el concepto romano, se puede definir como la cohabitación de dos personas de distinto sexo con la intención de ser marido y mujer, de procrear y educar a sus hijos y constituir entre ellos una comunidad absoluta de vida. Para su conformación no requería la celebración de ningún acto jurídico, era solamente una situación de hecho. La diferencia entre el matrimonio romano y el moderno es que el matrimonio romano era una situación de hecho con consecuencias jurídicas, mientras que el moderno es una relación jurídica con consecuencias sociales. Se constituía por dos elementos, uno objetivo, que era la cohabitación, y uno subjetivo, que era la affectio maritalis. La cohabitación no debe entenderse en sentido material exclusivamente, sino más bien ético, ya que el matrimonio continuaba aunque no compartieran el mismo hogar y podía celebrarse por la entrada de la mujer en la casa del marido aunque éste no se encontrara allí. El requisito de la cohabitación era simplemente que la mujer entrara a la casa del marido y a partir de allí ya existía un matrimonio. La affectio maritalis no era la manifestación de voluntad inicial, sino que debía mantenerse durante todo el tiempo y tender a ser duradera. Si ella desaparecía en cualquier momento, el matrimonio se extinguía. Como para la existencia del matrimonio no se exigía ningún tipo de solemnidad, ni la participación de un magistrado, ni nada por el estilo que le diera una forma jurídica, la affectio maritalis no podía permanecer en la intimidad de la pareja, sino que debía manifestarse, y esa manifestación era el trato de esposos que se daban tanto el hombre como la mujer. El matrimonio en Roma solía ir precedido por una promesa de celebrarlo, es lo que se conocía como esponsales. Su nombre surge de la esponsio, el contrato verbal a través del cual se celebraba la promesa. En este periodo, las esponsales, cuando no se cumplía la promesa, generaban la posibilidad de iniciar una acción por daños y perjuicios. Esta acción tuvo poco tiempo de vida, ya que se oponía a la idea eminentemente voluntarista del matrimonio que tenían los romanos, por lo que al poco tiempo se estableció que se declararían nulos cualquier tipo de promesa en dinero por el incumplimiento de las esponsales. El matrimonio podía ser cum manu o sine manu, dependiendo del régimen patrimonial al que se atuvieran los esposos. Decimos que es un régimen patrimonial porque el matrimonio cum manu implicaba la absorción por parte del marido del patrimonio de la mujer. En el matrimonio cum manu, la esposa ingresaba a la familia del marido. Si el marido era el pater, entraba in loco filiae, es decir, en el lugar de hija. Pero si su marido aún estaba bajo la potestad de su pater, entraba en el lugar de nieta. Existían tres formas en que el matrimonio quedaba celebrado cum manu. Uno era la confraratio,
la otra la coemptio y por último el usus. La confrerratio era una ceremonia religiosa celebrada frente a 10 testigos y por los flamines. Fue una ceremonia que desapareció paulatinamente junto con la distinción entre patricios y plebeyos. La coemptio era una forma de adquirir la manus maritalis a través de la simulación de una compra. Eso, dice Argüello, nos remonta a los inicios de la humanidad, cuando el matrimonio se celebraba por la compra. La coemptio comienza a desaparecer en época de Cicerón por la aversión que habían empezado a sentir las mujeres por el matrimonio cum manu. El usus era una forma de adquirir la manus maritalis por el transcurso del tiempo. Se aplicaba, por analogía, la usucapión de cosas muebles, y por ello el marido obtenía la manus maritalis sobre la mujer luego de un año de convivencia. Para evitar este efecto, se le reconoció a la mujer el derecho al trinoctium. Se iba de la casa por 3 noches e interrumpía la prescripción adquisitiva. Al regresar, todo el plazo debía contarse nuevamente. En el matrimonio sine manu, la mujer no ingresaba a la familia del marido, ni éste absorbía el patrimonio de la mujer. El aborrecimiento de la mujer al matrimonio cum manu hizo que a partir más o menos del siglo III después de Cristo, todos los matrimonios fueran sine manu. No se debe confundir el matrimonio sine manu con el concubinato. El concubinato siempre fue una sanción para las relaciones de apariencia matrimonial que no estaban permitidas por la ley. Así estaban en concubinato los patricios y los plebeyos que convivieran entre sí en aparente matrimonio durante la prohibición de la ley de las 12 tablas. Lo mismo que el gobernador de provincia con las mujeres de la provincia que él gobernaba. Con el establecimiento de la Iglesia cristiana como religión oficial del imperio y la declaración de esta de que solo existirían matrimonios válidos cuando se celebraran in face ecclesia, es decir, frente a la iglesia y al sacerdote, todas las demás uniones de hecho se transformaron en concubinatos, pero no era ese el espíritu del concubinato sancionatorio del origen de Roma. Los presupuestos del matrimonio romano, o presupuestos de validez, eran los siguientes: que los contrayentes tuvieran capacidad jurídica o ius connubi, capacidad sexual para procrear, el consentimiento de ambos y el consentimiento del pater familias cuando los desposados fueran alieni iuris. Respecto del ius connubi, quedaban excluidos de las justas nupcias los peregrinos, los latinos y los esclavos. Cuando la Constitución de Caracalla del año 212 después de Cristo le otorgó la ciudadanía a todos los súbditos del imperio excepto a los dediticios, se extendió a los extranjeros y latinos el ius connubi. En cuanto a la capacidad de procrear, se requería la pubertad de los contrayentes, 12 años la mujer y 14 años el varón. El consentimiento de los contrayentes era vital para la celebración del matrimonio, en tanto exteriorizaba la affectio maritalis. De hecho, no se exigía la cópula carnal como forma de consumación del matrimonio, sino simplemente el deseo de vivir de esa manera. El consentimiento del pater era requerido cuando los contrayentes fueran alieni iuris. El consentimiento del pater podía ser negado hasta la lex Iulia de matrimonio, en la cual, si no estaba justificada la oposición del pater, podía ser suplida por la venia del magistrado. En el caso de que el pater
no respondiera, es decir, permaneciera en silencio, consultado de si otorgaba o no el permiso para contraer matrimonio, y lo repetía por 3 veces, ese silencio valía como permiso. Era una de las pocas veces en que el silencio tenía consecuencias jurídicas. El efecto primordial que se establecía entre los cónyuges, más allá de la absorción patrimonial por el marido que ya vimos, era el deber de fidelidad. Era muy severamente tratada la mujer que cometía adulterio, mientras que la del hombre no lo era tanto. En la mujer bastaba una sola relación sexual con un hombre que no fuera su marido para ser considerada infiel. El hombre, para ser considerado infiel, debía tener otro hogar conyugal, o manceba. La mujer debía habitar la casa del marido, el cual constituía su domicilio legal. Por otra parte, debía acompañarlo a donde él fuera, a menos que el marido se hiciese reo de delitos. La esposa adquiría el nombre y la dignidad de su marido, los que conservaba aunque quedara viuda mientras no pasara a segundas nupcias. El marido tenía que dar protección a su mujer y representarla en justicia, y ninguno de los cónyuges podía iniciar acciones infamantes en contra del otro. El efecto primordial del matrimonio respecto de los hijos era la filiación, la cual podía ser legítima o ilegítima dependiendo de si los padres estaban unidos o no en un justo matrimonio. Los hijos que habían nacido ilegítimos podían ser legitimados por el matrimonio posterior de los padres. Con esto damos por finalizada la unidad de familia del primer periodo. Como ya saben, cualquier duda la dejan en la caja de comentarios y allí les responderé. Un abrazo y nos vemos en la unidad siguiente.